Hace tiempito que no hablo con el doctor Víctor Ramos y ya lo tenemos en línea. Doctor, ¿cómo usted está? Bienvenido al Pocillo Mañanero. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. El doctor es pediatra adicional, ¿verdad? Que estuvo trabajando directamente en el Colegio de Médicos como presidente, por más de 2 años, ¿verdad, doctor? 8 años. 8 años, sí, fue un montón de años, pero se pasaron rápido. Hubo mucho trabajo para ese entonces. Sí, nosotros nos tocó el huracán María, los terremotos, la pandemia, así que tuvimos el verano del 19, que también hubo muchas reuniones y muchas distintas cosas, así que sí, fue una estadía interesante. Ok, y recuerdo que bajo ese tiempo, mientras yo le entrevistaba, tuvimos muchas solicitudes al Senado, a la Cámara, de respuestas sobre las cositas y detalles que hacían mal los planes médicos. ¿Se recuerda? Sí, ¿no? Ciertamente mis 8 años de administración se aprobaron alrededor de 30 leyes en beneficio tanto de los médicos como de los pacientes de Puerto Rico. Así que sí, trabajamos intensamente no solo por los médicos, sino también por los pacientes. Por ejemplo, las leyes de para los diabéticos tipo 1 ponerle las bombas de insulina. Primero se aprobó para los pacientes pediátricos y después se aprobó para todos los pacientes con diabetes tipo 1 que cualifican para bombas de insulina que la cubrieron las aseguradoras. Fueron dos leyes muy, muy importantes para los pacientes en Puerto Rico, que hubo que pelearlas intensamente porque obviamente las aseguradoras no querían que eso se hiciera. El aumentarle los poderes a la oficina del procurador del paciente en atender asuntos con las aseguradoras también fue una gran guerra contra las aseguradoras y era en beneficio para los pacientes. En el caso de los médicos, pues obviamente la más conocida es la ley del incentivo para parte de los médicos de Puerto Rico del 4%, pero también trabajamos con la ley 90, que lamentablemente el colegio actual no la defendió en el tribunal y se perdió, que era para que los Medicare Advantage pagaran lo correcto. Están en state por la Junta Fiscal leyes importantes como la ley 138 de que se abran las redes a todos los médicos jóvenes, en la ley 82 de regulación de los PBM y el 4%, la extensión, son leyes que el gobierno entrante va a tener que negociar con la Junta Fiscal para que se implementen esas leyes. Así que sí, fueron alrededor de 30 leyes, por ejemplo, de que puedan haber familiares con los pacientes intensivos. Esa ley también la trabajamos intensamente. La ley para que se haga una lista en los pediatras de quién puede llevar al hijo a visitas no urgentes, porque sabemos que en Puerto Rico las familias son extendidas y en vez de llevarlo el papá, la mamá, la Claro. llega la tía, la abuela, la vecina, y entonces en sala de emergencia pues sí hay que atenderlo, pero en visitas no urgentes pues se necesitaban esas listas. Así que sí, hubo muchas leyes tanto en beneficio de los médicos como de los pacientes, y también tuvimos grandes logros en el tribunal. Nosotros no perdimos un caso en el tribunal mientras yo fui presidente del colegio. Algunos de esos casos, ¿cuáles fueron, doctor? Bueno, tuvimos el primer caso en cuanto yo llegué, pues había una ley original de negociación colectiva que lleva muchos años. De hecho, estaba en el indictment de Castro Font, esa ley, pero se hizo un reglamento que la hacía de imposible aplicación.
Así que nosotros demandamos ese reglamento, prevalecimos en el tribunal. Los anteriores comisionados de seguros no habían querido hacer otro reglamento nuevo. El comisionado nuevo de seguro, cuando entra, establece, desde que yo era presidente del Colegio de Médicos, 2 comités para 2 leyes que ha impulsado el comisionado actual de seguros que se aprobaron, que son importantes. Uno, la de negociación colectiva, aunque en estos casos más limitada, porque solo aplica a planes médicos privados, no aplica ni a Advantage ni a Reforma, pero esa ley básicamente se acaba de aprobar y hay que esperar el reglamento y ese tipo de cosas. Y la ley del Centro Único de Credenciales, para que todas las credenciales estén en un depositorio donde de ahí jalan la información los distintos planes médicos, los hospitales, CIMED, el resto de los seguros de impericia. Básicamente es una base central de credenciales. Eso también está empezando a implementarse. Son 2 Sí, que ahora leyes que... no va a tener que, ejemplo, ese médico darle las mismas credenciales 1000 veces a cada una de esas aseguradoras, sino que de un centro base todo el mundo adquiere la documentación que necesite de cada proveedor, no tan solo de un médico. Esa es la idea de la ley. También está empezando los aviesamientos sobre el tema, ¿verdad? Porque son leyes recientes que trabajó intensamente el comisionado de seguros actual, que a diferencia de los comisionados de seguros anteriores que venían de las aseguradoras, sobre todo los que venían de las aseguradoras de salud, ¿verdad? Pues no trabajaban solo para las aseguradoras de salud. El comisionado actual es un empleado de carrera de la oficina del comisionado, así que nunca ha estado en una aseguradora, así que ha sido justo, ¿verdad? Porque nosotros lo que pedimos en la oficina del comisionado no es que las ganemos todas, pero no puede ser que las perdiéramos todas, como ocurría cuando los comisionados de salud venían de la aseguradora. Javier también fue un muy buen comisionado de seguros, ¿verdad? Venía de las aseguradas, pero no de las aseguradas de salud, sino venía del campo de propiedad y contingencia. Así que sí trabajó muy bien en la parte de la aseguradora. Ok, y le pregunto, actualmente, ¿usted se mantiene en el mundo de algún tipo de junta, ¿verdad? Que está asociada para seguir luchando por el bienestar de los médicos y de los pacientes, como bien se ha explicado en todo lo que se ha podido lograr en todos estos años que usted estuvo como presidente? Bueno, hemos seguido trabajando. Ahora mismo hemos estado intensamente trabajando habían 3 proyectos nefastos que nunca pasaron cuando yo era presidente del colegio de médicos, porque los legisladores tenían claro que podíamos pelear los asuntos de las aseguradoras, pero los asuntos de crear médicos por fiar legislativo era un no, y era el colegio y sus cabilderos se metían allí y no había manera de que pasara un proyecto de ese tipo. Pues ahora pretendían, por ejemplo, que los terapistas físicos establecieran sus protocolos de tratamiento sin la intervención de un médico. Eso se derrotó en el Senado, ¿verdad? Me pidieron en ese momento los fisiatras que interviniera y por ejemplo la delegación, ¿verdad? Que donde yo más tengo contacto del PNP completa, en el Senado le votó en contra para lograr derrotar ese proyecto. Pues hay un proyecto que pretende cambiar la ley de farmacia para que los nurse practitioners receten sin la supervisión de un médico. Y también nos oponemos grandemente a esa legislación. Y la famosa ley de hacer a los optómetras oftalmólogos está nuevamente viva, se aprobó en el Senado, estamos trabajando para que no pase en la Cámara. Hoy es el último día de aprobar medidas nuevas en las 2 cámaras, así que estamos trabajando intensamente ese proyecto.
en el día de hoy en beneficio de nuestros compañeros y de los pacientes, ¿verdad? Si usted quiere ser médico, usted estudia medicina, igual si usted quiere ser abogado, usted vaya a estudiar leyes, no pretenda ser médico, abogado, ingeniero, cualquier profesión, por vía legislativo, eso se hace estudiando. Eso definitivamente estoy de acuerdo con usted, porque cada uno de las profesiones en la salud tienen su destreza, sus estudios y sus años, licencias, etcétera. El que estudió optometría es optómetro, no puede ser oftalmólogo porque sí, porque haya una necesidad en el sistema de salud. Eso no, ¿sabe? Esto, ¿será que entonces la enfermera que lleve 40 años va a ser doctora? Digo, y una cosa importante, todos los proveedores de salud en el sistema son importantes, somos un equipo. Los optómetras son parte del equipo, los terapistas físicos son parte del equipo, las enfermeras son parte del equipo, que no es un ataque a sus profesiones. No, para nada. No, para nada, nosotros respetamos lo que le toca hacer a cada uno, que son excelentes, y la suma de todo son lo que hace un buen servicio a los pacientes, pero ellos tratan de hacer como que es que son poquitos oftalmólogos. No, es que ustedes son 400 optómetras y nosotros somos 9,000 médicos. Y entonces ellos dicen, no, lo que queremos recetar son una gotita. 9,000 médicos pueden recetar gotitas. En el país no hay escasez de médicos para recetar, por ejemplo, gotas para conjuntivitis. Son los que tienen que recetarlo el oftalmólogo. Así que es importante. Además, es que, y no tan solo eso, doctor, no tan solo que es que ellos simplemente quieran recetar unas gotitas, son las consecuencias de esas gotitas y los cambios que esas gotitas deben de, para poder esas gotitas realizarse, ¿sabes? Hay que cambiar muchísimas cosas en los protocolos hasta de ellos, porque, y si esas gotitas le hacen daño al ojo, ¿quién es que le va a estar, verdad, cubriendo en ese momento? Acá los médicos tienen su seguro, está CIMED, está esto, está lo otro, y por hello, y para eso estudiaron, ¿verdad? Para dar su orden médica y saber. No es que ellos no sepan, es que esto es un proceso que entonces hasta las leyes habría que cambiarlas. Y bueno, definitivamente no, porque es una rama importantísima para la ayuda con el oftalmólogo. ¿Sabes? Él por lo menos hace un avance. Esto es como un doctor generalista que te está ayudando para que tú como especialista no tengas tantos casos en esa área. Te estamos refiriendo a donde tú necesites. Pero todos son importantes. Entonces esto sería cambiar todo el sistema. Algo loco. Sí, las leyes son lo que quieren cambiar, pero por ejemplo, esa de que limitadamente pueda recetar, uno puede ser, por ejemplo, lo más fácil, alérgico a cualquier medicamento que nunca ha utilizado. Le ponen una gotita y una reacción alérgica. ¿Qué vas a hacer si no puedes recetar los medicamentos para tratar la reacción alérgica? Porque lo único que vas a poder recetar son las gotitas. Entonces, ciertamente no hace ningún sentido. No, en la comunicación directa de parte de este grupo de profesionales con los médicos pertinentes, el generalista, el oftalmólogo, es necesaria. Y es cuestión de que, nada, yo creo que la ley está ahí y las cosas están bastante claras. Yo no veo, ¿verdad?, que otro punto tener que discutir esto de esa manera. Oye, doctor, esto del COVID, el alza la semana pasada estuvo como un 45%, entiendo yo, y cambiándote de tema, ¿verdad? Perdona, pero sí, volvemos otra vez a los hospitales un poco más llenos. ¿Qué me dice de esto? Pues sí, estamos en un repunte importante de casos
de COVID, más seguimos en las epidemias de influenza y de dengue, pero es importante que contextualizar el asunto, ¿verdad? No es que estamos en diciembre del 2021 o enero del 2022, donde fue la peor parte de la pandemia, donde llegamos a tener 1,000 pacientes hospitalizados y 20 muertes por día. Ese no es el asunto, ¿verdad? Estamos en el número más alto, sí, en la historia, pero realmente estamos en el momento en que menos pruebas moleculares se hacen, a diferencia de en aquella época que se hacían miles, porque además de porque estaban enfermos, se hacían para ir al dentista, para ir para una operación, para distintas cosas, para regresar al trabajo. O sea, que había muchas pruebas que se hacían que no eran porque la persona estaba enferma. Ahora las pruebas que se hacen todas son porque alguien se siente enfermo. Así que sí tenemos el número en por ciento, pero la incidencia que sigue siendo alta para la época, pero no es como en esa época de la pandemia, es como 1,500 casos al día. Estamos teniendo, que yo creo que es importante que los bajemos, como 6 muertes diarias. Nosotros llegamos a bajarla a una muerte diaria, como 30 pacientes hospitalizados. Ahora hay como cerca de los 200 altos pacientes hospitalizados y siempre la idea es bajarlo, y hay dos cosas importantes para bajar la transmisión actual. Uno, ponerse la vacuna que está disponible, que es la que salió en septiembre para todos los mayores de 6 meses y los cuidadores de los menores de 6 meses, sobre todo pues todos los adultos mayores, que son los más vulnerables. Esa es la única vacuna que tiene que tener. Ahora no hay refuerzos, primera, segunda dosis. Esa es la vacuna que cubre las cepas que están circulando. Y dos, romper las cadenas de contagio. Si usted está enfermo, usted no se va a poder diagnosticar en su casa que tiene un catarro, que tiene COVID, que tiene influenza, que tiene cualquier otra enfermedad respiratoria. Vaya a su médico, que le haga las pruebas pertinentes y que le dé un tratamiento acorde a lo que salga en las pruebas, pero no vaya a trabajar, a estudiar al campamento enfermo, porque lo que va a hacer es aumentando esas cadenas de contacto, y hay que romper esas cadenas de contacto, sobre todo que ahora el principal síntoma de COVID es congestión nasal. Congestión nasal se puede confundir con cualquier cosa, así que necesitamos que usted, si está enfermo, usted vaya al médico. ¿No? Ajá, sí, prácticamente los síntomas que están dando de COVID, entonces es congestión nasal, fiebre, ¿verdad? Tos. Sí, dolor ¿Qué en me el dice? cuerpo, algunos tienen vómitos y diarrea, pero la congestión nasal a veces sola, sin nada más, sale que es COVID. Ok, sin ningún otro. Oh, interesante, sí. Que puedes tener una congestión nasal, no tienes fiebre, no tienes nada, pero tienes COVID. Sí, exacto, por eso es que hay que romper las cadenas de contagio. Perfecto. ¿Cuál es la vacuna? Me dice que es la que está rompiendo esta cepa, ¿es la misma? La que salió en septiembre. Si usted no se ha puesto la vacuna que salió en septiembre, solo se han puesto alrededor de 110,000 dosis en Puerto Rico. Usted realmente no está vacunado para protegerse de la nueva cepa de COVID. Ok. Así que para los radio oyentes, esto se puede conseguir en los centros de vacunación, Sí, en y en la algunas empresas grandes. en los centros de Doctor, ¿y vacunación y en cómo las ven los farmacias hospitales? para los adultos. Ajá, Ajá. Por eso sí, que tanto en los centros de vacunación como en las farmacias para los que son adultos, ¿verdad? Para un nene son solo en los centros de vacunación. ok, ok. Eh,
Doctor, te pregunto, ¿y esos hospitales cómo lucen? ¿Están bastante llenos o Ha ido están aumentando tranquilos en cuanto a COVID los se casos, refiere? porque tienen los casos de COVID-19, tienen los casos de influenza, tienen los casos de dengue. Han ido aumentando. De hecho, algunos hospitales ya están poniendo la condición de que tienes que tener una prueba negativa de COVID para ir a sala de operaciones, para una operación no urgente, ¿verdad? Si es de emergencia y tienes COVID, pues se trabaja con que es una emergencia. Pero para operaciones no urgentes, algunos hospitales ya están de nuevo imponiendo el requisito de que tienes que tener una prueba negativa. Ok, sí, pues es que es cuestión de saber quién tiene COVID, no, porque entonces hasta los médicos se van ¿verdad? A poner en riesgo y no necesitamos, y el personal de salud, no necesitamos este detalle. O sea que las salas de emergencia están bastante llenas y entonces hay que hacer ese llamado a las personas que no, mira, no vayan así porque sí y tenga consideración con todos los que están ahí laborando, diga lo que está sintiendo, si tiene ese catarro, y hágase la prueba con su médico, ¿verdad? Para que pueda adelantar su laboratorio más cercano. Doctor, algo que me quieras notificar que haya pendiente en estos días, que se tenga que saber, algún inconveniente con planes médicos, hay algún Bueno, cambio, sigue en la lucha de, tú sabes, de la justicia salarial. seguimos trabajando. Hay elecciones en noviembre. Importante elegir a las personas correctas con el programa de gobierno de salud correcto. Yo le pido a la gente que estén pendientes y evalúen los programas de salud. Obviamente yo asesoro y trabajo con la plataforma en el área de salud de la candidata a gobernación del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, así que yo pienso que vamos a tener la mejor plataforma de salud de todos los candidatos a la gobernación, pero yo lo que le pido a la gente es que evalúen las distintas propuestas y voten por la gente que entienda que va a defender los mejores intereses de la salud de Puerto Rico. Bueno, pues entonces sí, ahora con esto culminó su entrevista, agradecida que haya estado conmigo un tiempito y con el público del Pocillo Mañanero. Definitivamente esos cambios que usted ha implementado en el tiempo que estuvo como presidente han marcado la diferencia porque esos pacientes diabéticos usan, ¿verdad?, de unos detalles que antes no, las aseguradoras no podían costearle, pero sin embargo hay mucho más por luchar por los pacientes y por los médicos, así que esperamos que usted pueda seguir continuando ayudando a la clase médica como siempre, como usted aquí se ha expresado. Doctor, y gracias porque también está atendiendo a muchos niños, ¿verdad? Definitivamente, demasiado. Están encendidos los nenes. Sí, pero para eso estamos. Pues gracias a usted por su trabajo.